Saludo una vez más con ustedes, un ministerio más allá de las paredes de la Iglesia Bautista Sin Paredes de Salinas. Como siempre, gracias primeramente a Dios y luego a ustedes por todo el apoyo que nos dan. Sí, continúen, ¿verdad? Dándonos ese apoyo, dándonos like, comentándonos, siguiéndonos en nuestras redes, las cuales son Spotify, Facebook, Instagram, Castbox, YouTube, Google Podcast, Podcaster. Y si tienen, ¿verdad?, alguna duda o algo que quieran comentar adicional, que, ¿verdad?, quieren que sea en privado, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico más allá de las paredes 9986@gmail.com. Y estamos hoy Cristian, José, Edil, Joan y esta servidora Nácar. Así que comenzamos con el tema de hoy, lo cual es algo bastante común en nosotros los seres humanos, que, ¿verdad?, cuando vamos a comenzar, ya sea un nuevo año escolar, un nuevo trabajo, algo nuevo en nuestra vida, simplemente una etapa nueva, o tenemos que tomar alguna decisión importante o grande, ¿verdad?, significativa, siempre, bueno, no quiero decir siempre, ¿verdad?, por aquellas personas que no lo hacen, pero muchas veces nos vamos a inclinar por el miedo, por el fracaso, por decirlo así. Nos ponemos como pesimistas. Por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad el cambio, demasiada ansiedad. Y es con algo, ¿verdad?, que trabajo, pero tú a mí decirme, y puede ser algo súper sencillo, o sea, estamos hablando, esto fue algo que me pasó, yo tenía una guagua y la guagua estaba dando problemas y tenían que cambiarla. Y yo me puse grave porque me iban a tener, o sea, iba a cambiar de carro y puede ser algo súper sencillo para uno, pero a mí el yo haber tenido esa guagua tanto tiempo era como que, no, pero mi guagua, ¿pero por qué? No, es que yo no quiero ni una igual, yo quiero esa. Esa es mi guagua. O el yo salir de maestría y ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, yo pensaba que yo iba a vivir debajo de un puente y no iba a hacer nada con mi vida, porque para mí como que y son ansiedades y cosas que después cuando uno lo ve es como tonto que yo, ¿verdad?, que me pasen esas cosas y que yo piense siempre en que no, es que voy a terminar pero no voy a hacer nada, no voy a conseguir trabajo y siempre me voy a tirar para lo peor. O si consigo trabajo es como que, ay, ¿cómo me va a ir? Ay, lo más seguro, ese primer día me va fatal, ya me van a botar, ya yo lo sé, voy a llegar tarde, me estoy precipitando y me da tanta ansiedad y me precipito tanto que olvido algo muy importante y es dejarlo en las manos de Dios y confiar en ese proceso. Y ese es el tema de hoy, ¿verdad? Confiar en el proceso. ¿Por qué se nos hace tan difícil confiar? ¿Cuál es el miedo? ¿En dónde tenemos nuestros ojos? O sea, eso es algo bien importante y que lamentablemente es bien común que nos desviemos y se nos olvide. Y si fuéramos, si vamos a verlo, tenemos que pasar por ese tipo de procesos, lo pasamos para muchas cosas, para tantas cosas. Mire, cuando usted aprendió a caminar o cuando aprendimos a caminar cuando éramos niños, eso fue un proceso. El que usted no aprendió a caminar como los animalitos que nacen y a la hora ya caminan. Nosotros como seres humanos fue un proceso. Primero se gatea, los bebés se voltean, van caminando y dentro de ese proceso, ¿cuántas veces no se caen? Un montón. No puedes correr antes de caminar, pero imagínense si el bebé le coge miedo o si nosotros como infantes le tomáramos miedo al caminar, o sea, porque me caí la primera vez, pues ya le tomé miedo y no enfrento ese proceso. Y como dije anteriormente, pues dentro de nuestra vida vamos a tener muchos procesos y muchas nuevas experiencias. Tú mencionaste algunas, nuevos trabajos, nuevos comienzos, tal vez un comienzo en la universidad, un comienzo en una relación. Tal vez estás comenzando una relación y ya estás pensando exacto, ya estás pensando en el final. Ya me va a ir mal. Ya me va a ir mal porque yo hago esto, yo hago lo otro, o él, o ya yo estoy viendo algo negativo en él o en ella. O simplemente ya voy maybe con una predisposición. Exacto.
una predisposición. Tal vez con las metas, los desafíos, ya hiciste la maestría, como tú muy bien mencionaste, hiciste la maestría, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Pero hay un refrán que dice que no puedes pasar al otro lado del río si no llegas al río. Exacto. Si no has llegado al río, pero ya estás pensando cómo vas a pasar al otro lado. Y nosotros como creyentes, nuestra confianza debe estar en ¿quién? En Cristo. En Cristo. Exacto. Debe estar en Cristo y confiar en que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y que nosotros debemos encaminarnos en su palabra y Él es quien nos guiará a sus propósitos. Y no importa, ¿verdad? Edir hablando, se me vino algo a la mente, no importa cuánto huyas, no importa cuánto miedo tenga, no importa cuánto diga no, como que no voy para allá o no voy a poder y te quedes paralizado, el propósito de Dios se va a cumplir. O sea, si es o no tu camino, lo vas a ver en el proceso. Sí, ¿verdad? Porque hay veces que nos enfocamos mucho en algo y no sé, voy a poner, qué sé yo, voy a estudiar enfermería, un ejemplo. Y eso es, y siempre, y estamos con gringola, que eso es. Y en el camino, sí, me metí a estudiar la enfermería, pero en el camino sucedió algo que simplemente tuve que dejarlo. O simplemente no era lo mío, salía mal. Claro. Y me desvió para otro campo de estudio. Vamos a ponerlo, ¿verdad? Ese ejemplo. Tal vez salía Y bien, es el pero la propósito. realidad es que una persona que estudia enfermería tiene que ser empático con las personas. Ah, claro. Y tal vez tú no tienes esa empatía con las personas. Ese tacto, exactamente, ese tacto con las personas. Entonces, te vas a obligar a algo que tú te vas a levantar todos los días a decir, respirar hondo porque no tengo que hacer esto. Pero si tú mismo escogiste lo que eso, tú escogiste estudiar eso. Sin embargo, no, el Señor ya lo había puesto en tu corazón que eso no era. Pero nosotros no queremos eso. Y es algo que por eso, desde el principio, desde que tenemos una idea o algún plan, ¿verdad? Que decimos, porque no está mal tener una idea, un plan, para nada. O sea, exacto, debes de tenerlo para poder moverte. Así que, por ejemplo, terminé, ¿verdad? Un ejemplo, terminé maestría, voy a hacer mi doctorado, a lo mejor no ahora, pero ese es mi plan en algún momento. Pues mira, es tu plan, ponlo en las manos de Dios. Dile, Señor, ok, esto es lo que yo quisiera. A lo mejor no es ahora, a lo mejor no es el momento, esto es lo que yo quisiera. Si pasa o no, está en tus manos, es tu voluntad. Pero, ¿verdad? Uno debe tener un plan y dejárselo. Lo importante aquí es todo ponerlo en las manos del Señor. Para que así, ¿verdad? El proceso no es que sea fácil, pero nuestra confianza. Aunque no sea fácil, nuestra confianza está en Él y Él está ahí. No, y que el Señor nos ha dicho en su palabra, por lo menos en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí tú tienes esa seguridad de que Él va a estar contigo, que donde tú vayas, Él va a estar y te va a acompañar y te va a esforzar. Así es, y ¿verdad? Exacto. Valga la redundancia, como que me enredé, pero sí, en el camino donde sea que estés, Él va a estar ahí contigo. Y por eso nuevamente es que tenemos que dejárselo todo en sus manos, porque si no lo hacemos muchas veces, ¿verdad? Estamos a ciegas. Que tengo este plan y mañana me tiré, me lancé y ya. Y es como que, nada me está saliendo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no me sale? ¿Qué está pasando? Me lo pusiste en las manos. ¿Me lo dijiste? No, aunque el Señor sabe todo. O sea, Él sabe lo que va a hacer mañana, lo que va a hacer ahorita, dentro de un minuto. Pero si no confías en Él, o sea, si no se lo pones en sus manos, si no le abres esa puerta, pues ¿en qué estás confiando? ¿A qué estás mirando? ¿En dónde está tu mira puesta? Porque en Él no fue, simplemente te lanzaste. Fue como a Josué cuando Josué Moisés le deja el liderazgo. Cuando muere Moisés. Exacto. Cuando
Josué pasó a ser el líder de todo Israel, él logró a Jehová, y Jehová que le dijo, estaré contigo hasta no sé si lo dice así, pero estaré contigo. Igual que estuve con Moisés. De la misma manera que estuve con Moisés, sí. Lo único que tuvo que hacer Josué es confiar, como Moisés confió en Jehová. Que al principio también Moisés dio muchas excusas para no hacer ese cambio. Porque él hizo, como dijo Nacal ahorita, Nacal dijo que buscamos alejarnos, buscamos no estar en el servicio. Pero mira cómo Jehová cogió a Moisés y lo puso a su camino. Y lo mismo hizo con Josué, lo guió. Es que no se trata de las habilidades que tenía Moisés, porque yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello. No, es que no se trata de ti, se trata de lo que yo voy a hacer contigo. Exacto. Y lo que leyó anteriormente Joan. No se lo dice una vez, se lo dice varias veces. Fuérzate y sé valiente, fuérzate y sé valiente. Es algo que cada uno de nosotros, esfuérzate y sé valiente. Él tenía un reto bien grande. Primero, todo el pueblo, como muy bien dice Cristian también, todo el pueblo estaba mirando un gran líder, el cual había sacado el pueblo de Egipto, y todo el pueblo había visto todos los milagros que había hecho Moisés, que había hecho Dios a través de Moisés. Exacto. O sea, que ahí vemos también que quién es el que guía, quién es el que provee, es el Señor. Y tenía un reto bien grande, y nosotros tenemos un reto bien grande dentro de los procesos de nuestra vida, al igual que Josué lo tuvo en ese momento, que tú tenía un reto, tenía un proceso, tuvo que pasar por un proceso de convertirse de ayudante, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? De ayudante de Moisés, a convertirse en el líder de un pueblo que no estaba fácil. Así es, y muchas veces, ¿verdad? Esta ansiedad, estos miedos, ¿por qué? O sea, no sé si se lo han preguntado, pero ¿por qué vienen? ¿Por qué viene esta desconfianza? ¿Por qué viene, verdad? Este temor, simplemente. Y muchas veces es el temor a lo desconocido, y esto nos pasa hasta en nuestra vida cristiana. Estamos hablando de las personas que llegan nuevas, que todavía no son creyentes, o sea, en cuestión de que no han aceptado al Señor, ¿verdad?, como su único y exclusivo Salvador. Muchas veces cuando llegamos aquí a la iglesia, como yo digo crudo, que llegamos aquí a la iglesia, ¿verdad?, con todo lo que somos, con todo lo que cargamos, estamos atados a esa silla. Y lo más seguro, en la prédica nos están llamando un día tras otro, y hasta en tu vida que sales de aquí a lo mejor te encontraste a un compañero que te habla de Dios, y en el trabajo a lo mejor también te hablan de Dios, y en la universidad también te hablan de Dios, y llegas aquí de nuevo y estás congregándote y todo, y sientes el llamado, pero estás pegado, estás anclado a esa silla. Y muchas veces, ¿verdad? Y obviamente esto no es por excusar a nadie ni nada, pero muchas veces ese temor a lo desconocido, y lo traigo, pues por ejemplo, a veces yo hablo con mi papá, y yo recuerdo, ¿verdad? Él es un hombre grande, él mide 6'3", whatever, y cuando llegando a la iglesia, mi papá fue al frente temblando, o sea, a punto de caerse, de desplomarse, pero él literalmente era como un temor, como que, ¿cómo yo voy a ir ahí? Y, ¿verdad? Estoy aprendiendo ahora de Dios. Yo estoy aprendiendo quién soy yo para Él y lo mucho que Él me ama. Pero ¿cómo? ¿Qué va a pasar si yo voy? O sea, voy a poder dejar, mi papá bebía, voy a poder dejar la bebida, voy a poder hacer esto, voy a poder... Y él tenía muchas preguntas que una vez, ¿verdad?, que lo aceptó, porque aunque escuchaba, era como si hubiesen veces que simplemente no escuchaba. Y, ¿verdad?, una vez que lo aceptó y todo, ahí él aprendió que sí la vas a dejar, pero no por ti. O sea, no por tu fuerza, porque no lo puedes hacer, porque llevas años tratándolo de hacer y no lo has logrado. Pues no es por ti. Sí, vas a dejar de fumar, igual no por ti. Que, ¿verdad?, le tenemos mucho miedo a esto desconocido, mucho temor.
Y nosotros, ¿verdad? Una vez llegamos a los pies de Cristo, ahí entendemos mejor el por qué no se debe tener miedo. Y le tenemos miedo a fallar, a perder, a sufrir, ¿verdad? A estar perdidos, al cambio, a las ansiedades, a lo incierto. Decimos, pero es que, Nacal, dile ese camino, yo no sé qué me va a pasar. Cuando yo llegue, ¿qué va a ocurrir? Es que hay algo que debemos entender, y es que cuando usted quiere crecer, nos tenemos que enfrentar a todo eso que tú acabas de mencionar. Cuando quieres crecer, si tú te quedas inerte, te quedas en la comodidad, como tú dijiste, no, yo me quedo en mi silla porque si yo paso al frente a reconocer al Señor, pues entonces no voy a hacer un compromiso, no voy a ir más allá porque me voy a quedar, bueno, te vas a quedar igual. No va a haber ningún tipo de crecimiento en ti, ni necesitas. Esto es una aventura. La vida cristiana es una aventura. Poniendo el ejemplo de nosotros, que hace poco el podcast cumplió un año. Claro. El primer podcast para mí fue un reto bien grande. Yo estoy seguro que para ustedes también fue un reto bien grande porque nosotros nunca lo habíamos hecho. Para nosotros fue salir de una zona de comodidad. Por diversas razones, las cuales habíamos hablado anteriormente. Que pueden ir a escucharlo. Que pueden ir, claro que sí, que episodio lo pueden pasado. ir a escucharlo. Exactamente, que pueden ir a escucharlo. Pero para nosotros ha sido de bendición. Y confiamos en el Señor, que también de la misma manera que ha sido de bendición para nosotros, sea de bendición para cada uno de ustedes que nos está escuchando. Pero fue un momento en el que tuvimos que decir, vamos a movernos. Entonces fue un momento, sí, de incertidumbre, de temor a fallar, de invertir tiempo, Claro. de cambios también, porque requiere cambio, requiere el que nosotros saliéramos de una zona de comodidad, cada uno de nosotros saliera de una zona de comodidad y el que confiáramos en que el Señor nos guiara y que nos continúe guiando, no que nos guiara, exacto, que tuviera todo el control, no tan solo en aquel momento y no tan solo en el proceso y en la trayectoria de este año, sino hoy y en los que Él siempre, y en los que, exacto, y en cada uno de los episodios que el Señor ponga en nuestras manos, porque siempre sea Él. Siempre tenemos ese, yo le digo ese miedito, ¿verdad? Sí. Porque lo hacemos para el Señor y lo hacemos con temor, con ese temor reverente, no con ese temor, con esa definición de temor de miedo, De paralizar, de paralizarlos, de estar paralizados en el miedo, sino con un temor reverente de hacerlo para la gloria de Él, y que todo lo que hagamos, digamos, sea para su gloria y su honra. Así es. Joan, ¿qué es lo que dice en Proverbios 3, 5 al 6? Que se lo queremos leer. Dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes que tu propia prudencia, eso es algo que a veces nos atrasa, es como un ancla? Yo le llamo como esa propia prudencia de nosotros, esa forma de pensar de nosotros, a veces es hasta un ancla, porque tenemos esto es mi forma de pensar y no hay nada que lo cambie. Y a veces hasta leyendo cosas en la propia palabra del Señor, somos reacios a aceptar la palabra del Señor porque hemos venido con una enseñanza de que no. Si alguien por poner un ejemplo, si alguien te hace algo, tú tienes que desquitarte. Entonces, el que me la hace, me la paga. Y aún cuando leemos que no debemos actuar de esa manera, actuamos de esa manera porque esa es mi forma de pensar y yo soy así. Y ese ha sido siempre mi forma de pensar, y eso es un ancla para nosotros, es algo que no nos permite continuar avanzando, es algo que no nos permite crecer en el Señor, es algo que no nos permite tener una relación más estrecha con Él. ¿Por qué? Porque, mire, cuando usted se deja llevar por sus
concupiscencias, o sea, por sus deseos, sus pensamientos, exacto. Y nuestros pensamientos se contaminan con tantas cosas. Y contaminamos nuestro corazón. Pues mire, ¿qué nos aleja del Señor? El pecado. ¿Y exacto. ¿Qué es lo que nos lleva a pecar? Pues todos esos pensamientos que no están cautivos en el Señor. Y una y otra vez, en vez de confiar en el Señor, confiamos una vez más en nuestra propia prudencia. No, porque yo sé lo que yo estoy haciendo. No, porque ya yo estoy grandecito para que venga Cristian a decirme lo que yo tengo que hacer. Bueno, no es Cristian. Es el Señor el que a través de Cristian nos está trayendo la palabra. Es palabra del Señor. Es lo que debemos preguntarnos. A veces estamos tan enfocados en que no, eso fue Nacar. No, eso fue José. No, eso fue Joan. De señalar a alguien. De señalar a alguien o de pensar que esa persona lo que quiere es dominarte o ejercer un dominio sobre ti. Y no pensamos en que lo que me está diciendo es palabra de Dios, es palabra del Señor. Eso es lo que deberíamos pensar para continuar, para nosotros poder continuar en nuestro proceso. Claro. Y no tener la mirada, como bien Edil dijo, muchas veces queremos señalar, tener la mirada en otras personas o en nosotros, en nuestros méritos, inteligencia, ¿verdad? En lo que dice fulano, fulana, pero no en lo que dice el Señor. Y no en lo que Él te manda, no, ¿verdad? A lo que Él te llama, en lo que te está mandando a decir, ¿verdad? Con otras personas. Pues yo digo que hay angelitos que el Señor manda, ¿verdad? Porque son personas que muchas veces cuando más tú necesitas una palabra de aliento, ¿verdad? De ánimo, de apoyo, simplemente a lo mejor tú ni hablas con ellos prácticamente y llega alguien, te da un abrazo y te dice algo tan simple, puede ser como él cree en el Señor, Él está en control. Y tú lo más seguro solamente lo ves los domingos y ese domingo te abrazó y te dijo eso. Y yo digo, ¿verdad? Que son personitas especiales que el Señor pone para llevarte un mensaje, ¿verdad? Para ¿cómo se dice? Como reinforce, como que tengas claro. Sobre edificarte. Ajá, como que tengas claro quién está contigo, ¿verdad? Porque es Dios, no es cualquier persona, no es Juan del pueblo, es Dios el que está ahí contigo y ¿verdad? Lamentablemente a veces se nos olvida, pero Él es el que está contigo. Y vienen estas personas a recordártelo y a confirmártelo, exacto, a confirmártelo y decirte, ten control, ten calma, que todo está en un proceso que simplemente el Señor sabe el propósito y de ahí Él está contigo, como que en ese proceso no estás sola. Y ese es nuestro consuelo, ese es, ¿verdad? Nuestro mayor apoyo, se puede decir, claro que sí. Refugio, que Él está con nosotros. Y no estamos solos en este proceso. Así que con esto les dejamos nuestra mira, que tu mira siempre esté en Dios. Confía en el proceso, déjaselo en sus manos y confía en que Él está ahí contigo. Así que Dios les bendiga. El Señor les bendiga y será hasta la próxima.